El hígado graso es mucho más común de lo que pensamos, y lo curioso es que la mayoría de los casos no tiene nada que ver con el alcohol, como muchas veces lo relacionamos. Para entenderlo bien, tenemos que hablar de lo que pasa con la comida que entra en tu cuerpo. Los alimentos no se quedan tal cual cuando los comes, se descomponen en nutrientes. Los carbohidratos por un lado se convierten en glucosa, que es el azúcar que usan tus células como energía rápida. Las grasas se desarman en ácidos grasos que sirven como combustible y también como material de construcción. Y las proteínas se dividen en aminoácidos, que el cuerpo usa sobre todo para reparar y fabricar tejidos. La mayor parte de esos nutrientes pasa por el hígado, y el hígado actúa como una estación central que básicamente decide qué hacer con ellos. Si tu cuerpo necesita energía de inmediato, el hígado libera glucosa a la sangre. Si sobra un poco, la guarda en forma de glucógeno, que es como una batería de respaldo. Y si todavía sobra más, entonces convierte ese exceso en grasa. Y esa grasa se llama triglicéridos. Un triglicérido es una palabra, dicho en palabras simples, es la manera en la que tu cuerpo guarda energía a largo plazo. Está hecho por tres moléculas de grasa unidas a un glicerol y es una forma compacta y eficiente de almacenar energía. Guardar triglicéridos en el tejido adiposo, que son las células de la grasa, es normal, es como llenar una despensa. Obviamente hasta cierto punto. Cuando hay una acumulación excesiva de triglicéridos en las células de la grasa, comenzamos a ganar peso ya de una forma que puede repercutir negativamente en nuestra salud y comienza a aumentar el porcentaje de grasa corporal, a aumentar el riesgo de problemas, sobrepeso, obesidad, etc. Pero hasta cierto punto es normal. Hay niveles saludables de triglicéridos en el tejido adiposo y eso es completamente saludable. Aquí el problema es cuando el hígado comienza a acumular esos triglicéridos dentro de sí mismo. En lugar de que esos triglicéridos vayan a las células del tejido adiposo, algunas de ellas se quedan en el hígado. Y ahí es cuando se vuelve lento, se inflama y el hígado pierde función haciéndose menos eficiente. Eso es el hígado graso. Y aquí lo importante es qué significa ese exceso. Porque no es solo comer mucho un día. El problema es cuando hay una entrada de energía repetida que tu cuerpo no alcanza a utilizar. Por ejemplo, refresco, jugos diarios, pan blanco en cada comida, postres frecuentes, picoteo nocturno de alimentos. Toda esa glucosa extra circula en la sangre y cuando ya no cabe más en las reservas rápidas, el hígado no tiene una opción. La convierte en triglicéridos y los empieza a guardar. La buena noticia es que esto se puede revertir. El hígado es un órgano muy adaptable. Si tú le das las condiciones correctas, puede empezar a usar esa grasa acumulada y recuperar su función. Y hoy te voy a dar 3 estrategias basadas en ciencia que hacen exactamente eso. La primera es, hay que extender el ayuno nocturno. O sea, entre tu cena y tu desayuno, dejar pasar más horas mientras duermes. ¿Qué significa esto exactamente? Que tienes que dejar pasar al menos unas 12 a 14 horas entre cena y desayuno. Y esto es natural, esto es lo más saludable. Muchas veces el estilo de vida moderno pues nos hace creer que necesitamos comer cada poco tiempo para mantener a nuestro metabolismo activo, cosa que no es cierto, y muchas veces las personas cenan muy tarde por la noche, desayunan muy temprano por la mañana, y si a eso le sumamos que muchas personas duermen menos de 6 horas, el panorama empeora. Aquí entonces la idea es entender que hay que dejar pasar al menos 12 horas entre cena y desayuno. ¿Y por qué esto ayuda? Porque no es solamente para comer menos calorías o algo por el estilo, porque todo gira en torno a una hormona llamada insulina. La insulina es como una llave, abre las puertas para que la glucosa de los alimentos entre en las células y se use como energía. Pero también tiene otra función menos conocida. Le dice al hígado que guarde lo que sobra. Entonces, la insulina se eleva cada que comes. Se eleva mucho más cuando consumes azúcares. Y esto es una respuesta fisiológica normal. El problema es que es cuando la insulina se eleva a cada rato y se mantiene elevada con el tiempo, porque le está diciendo constantemente al hígado que guarde. Y el hígado puede recibir esta orden constante de almacenar si, por ejemplo,
tienes una dieta rica en azúcares, que es lo que más eleva la insulina. Si tú comes muy seguido y constantemente se está elevando. Y cuando pasas varias horas sin comer, pues la insulina finalmente baja. Y con la insulina baja, el hígado recibe un mensaje muy diferente. Recibe el mensaje de usar lo que ya tiene guardado, porque la insulina puede disminuir la producción de ciertas hormonas que justamente promueven la utilización de tus reservas de energía, el que se use glucógeno, que es la batería de emergencia. Y una vez que el glucógeno comienza a agotarse, después comienza a romper triglicéridos y a usar esos ácidos grasos como combustible. Lo interesante es que estudios en personas con hígado graso han visto que con ayunos nocturnos de 12 a 14 horas, las enzimas del hígado mejoran y la grasa dentro del hígado se reduce. Incluso aunque el peso corporal no cambia demasiado, es decir, el efecto es directo sobre el hígado. Y esto es bien importante de entender, porque la grasa acumulada en el hígado no necesariamente va a mostrar señales de sobrepeso u obesidad. Muchas veces ni siquiera no se ve de ninguna manera. Pero el ayuno nocturno te puede ayudar a este punto. ¿Y cómo aplicarlo? Pues es sencillo. Cena temprano, entre 6 y 8 de la noche. Desayuna después de 12 horas de eso. Puede ser alrededor de las 7 u 8 de la mañana. Evita los snacks nocturnos, que muchas personas tienen, por ejemplo, un bocado de galletitas a las 10 de la noche, porque esto vuelve a reiniciar tu insulina porque la vuelve a elevar y le puede robar al hígado varias horas de descanso metabólico. Que repito, la insulina es una hormona muy importante, pero queremos que haya un balance entre las horas que tenemos la insulina elevada y las horas que la tenemos baja. Y durante la mañana puedes tomar agua, café solo, té sin azúcar. Esto no rompe el ayuno metabólico. Y si no tienes la costumbre de dejar pasar al menos 12 horas entre cena y desayuno, que te digo, esto realmente es lo normal para el ser humano y lo saludable. Si en cambio tienes la mala costumbre de cenar muy tarde, de tener bocadillos a medianoche, que hay personas que los tienen, o de desayunar muy temprano y realmente dejar pasar solo 6, 8 horas de ayuno, al principio puede llegar a ser normal sentir algo de hambre, pero eso se ajusta si tu cena tiene suficiente proteína y fibra. Y con el tiempo vas a ir notando que esos antojos, esa hambre van desapareciendo, porque tus hormonas de la saciedad y el hambre se van regulando, y tus niveles de energía comienzan a ser más estables. Y en semanas, si eres constante, tanto tu cintura como tus análisis de sangre van a comenzar a reflejarlo. La segunda estrategia es aumentar la fibra soluble en la dieta. Y aquí quiero detenerme porque mucha gente que escucha come más fibra y piensa en ensaladas. Eso está bien para la salud en general, pero no es suficiente para el hígado graso. Hay dos tipos de fibra. Tenemos la fibra insoluble, que es la que está en verduras como lechuga o pepino y funciona como una escoba. Acelera el tránsito intestinal y ayuda al estreñimiento. Esa es útil, pero no es la que más actúa en el hígado. La clave es la fibra soluble. La fibra soluble se disuelve en agua y forma como un gel espeso en el intestino, que cuando llega al colon, las bacterias la fermentan. Esa fermentación produce compuestos llamados ácidos grasos de cadena corta. Hay uno en particular, como el butirato, que es bastante beneficioso. Y aquí está lo interesante. Este compuesto, y algunos otros también, viajan hasta el hígado y le mandan señales químicas que le dicen: produce menos triglicéridos y usa mejor la energía que ya tienes. Esto no creas que es teoría. Ensayos clínicos han demostrado que al aumentar la fibra soluble, la grasa del hígado disminuye, incluso si la persona no baja de peso, al igual que con el ayuno nocturno. Y este es un efecto metabólico directo. Ahora, ¿dónde encuentras fibra soluble? Hay 3 opciones fáciles y baratas. Una manzana o una pera con cáscara al día es una de las mejores fuentes y más accesibles también. Otra opción puede ser una cucharada de linaza molida en agua o yogurt y una taza de frijoles, lentejas o garbanzos, que son legumbres, 3 o 4 veces a la semana. No tienes que comer todo al mismo tiempo. Empieza con una de estas opciones y sé constante.
La diferencia no se nota de un día para otro, pero semana tras semana, esa fibra soluble manda señales protectoras al hígado. Vas a notar menos antojos entre comidas, digestión más regular, una energía más estable después de comer. Y en el largo plazo, análisis de triglicéridos más bajos y menos grasa acumulada en el hígado. La tercera estrategia es entrenar el músculo. Y aquí quiero que lo veas de otra forma. El músculo no es solamente fuerza ni apariencia, es un órgano metabólico. Su trabajo principal es movernos, pero también es el tejido que más glucosa consume de todo el cuerpo. Cuando tú comes y tu glucosa en sangre sube, el músculo es el encargado de absorber gran parte de esa glucosa y usarlo como combustible. Pero si el músculo está inactivo, es poco o tiene, pues en general está pequeño, hay poca masa, ese consumo disminuye. Es como tener un motor más chico, necesita menos gasolina. ¿Y qué pasa entonces con la glucosa que más fácilmente puede sobrar? Pues que el hígado la recoge y lo puede convertir en triglicéridos. Y ahí es donde comienza el círculo del hígado graso. Ahora, cuando entrenas tu músculo ocurre lo contrario. El músculo se vuelve primero mucho más sensible y eficiente para absorber glucosa. De hecho, puede incluso hacerlo sin necesidad de insulina, lo que mejora la respuesta de tu cuerpo de insulina. Y es como si abriera las puertas por sí mismo para sacar glucosa de la sangre y usarla. Ese simple cambio descarga el hígado, porque ya no tiene que transformar el excedente en grasa, porque se está usando para lo que quiere usarse, formar energía. Y lo mejor es que no hablamos de entrenamientos extremos. En estudios clínicos con personas con hígado graso, solo 2 o 3 sesiones de fuerza a la semana fueron suficientes para reducir en gran parte la grasa en el hígado. Y esto en poco tiempo. Por ejemplo, hay algunos estudios que muestran alrededor del 20% de grasa en el hígado en 3 meses. Y esto ocurrió incluso en personas que no bajaron de peso nuevamente. Esto porque la composición corporal puede cambiar, pero para bien, y porque el beneficio vino directamente del músculo en acción. Ahora, ¿cómo llevar esto a la práctica? No necesitas gimnasio. Con 15 o 20 minutos, 3 veces por semana es suficiente. Puedes comenzar con movimientos básicos en casa, sentarte y levantarte de una silla 10 o 15 veces, hacer lagartijas apoyado en las rodillas o en la pared y usar ligas elásticas o incluso una mochila con peso para hacer ejercicios de brazo, de espalda. Y lo importante no es hacerlos perfectos ni en grandes cantidades, sí cuidar una buena postura, pero aquí lo más importante es ser constante. Porque cada vez que tú activas tu músculo, lo entrenas para que ayude a agarrar energía de la sangre y evitar que el hígado tenga que convertirla en grasa porque queda un exceso de ella. Y con el tiempo tu cuerpo empieza a trabajar a tu favor. Mejor glucosa, menos triglicéridos y un hígado más sano. Ahora, si juntamos todo, tenemos 3 estrategias simples pero muy poderosas. Primero, recuerda, darle al hígado horas seguidas de descanso con el ayuno nocturno, niveles saludables, no te lleves nada al extremo, 12 o 14 horas son suficiente, y esto para que deje de fabricar grasa nueva y empiece a usar la que ya tiene. Segundo, aumenta la fibra soluble, que es lo que fermenta en el intestino, manda señales químicas al hígado y lo ayuda a que almacene menos grasa y funcione mejor. Y tercero, la que acabamos de ver, entrena el músculo, que se va a convertir en tu aliado metabólico. Va a consumir glucosa y va a ayudar a que el hígado no tenga que convertir un exceso en grasa. Y el hígado graso no se revierte con un truco o con una pastilla mágica. Se revierte cambiando el entorno en el que trabaja tu hígado. Pero otra buena noticia es que no tienes que empezar todo de golpe. Empieza con uno de estos hábitos, pero hazlo constante. Y cuando se vuelve parte de tu rutina, añade el siguiente. Hazlo constante y cuando estos 2 ya sean parte de tu rutina, añade el tercero. Y vas a ver que el hígado responde más rápido de lo que crees cuando le das lo que necesita. Y lo vas a notar en tu energía, en tus antojos, en cómo te sientes después de comer y con el tiempo en tus análisis de sangre. Y obviamente todo esto te va a ayudar a mejorar muchos otros aspectos de tu salud, tu composición corporal, la energía que irradias y cada paso que das en esa dirección hacia una mejor salud te va a ayudar a tener un cuerpo más eficiente, más sano, una apariencia más joven y un hígado que va a trabajar
ligero, como debe ser. Y si te gustó este video, compártelo con quien lo necesite, compártelo para promover el cuidado del hígado graso, tanto su prevención como cómo apoyarlo, cómo ayudarlo. Y si te gustó este video también, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video sobre cómo cuidar mejor tu salud.